En unos segunditos ya vamos a estar al aire. Buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida al Festival Veracruz Escena Contemporánea, festival organizado por el Instituto Veracruzano de la Cultura en su quinta jornada de actividades. Cabe mencionar que es la segunda emisión del festival, pero es la primera que se transmite en línea. Le damos la bienvenida a Edén Coronado y Caín Coronado, que nos acompañan como parte de la compañía y el espacio El Rinoceronte Enamorado de San Luis Potosí. Muchas gracias por aceptar la invitación. Y bien, al público asistente y al que nos sigue por Facebook, les recordamos que pueden realizar sus preguntas para los creadores en el Facebook o en el chat, los que están ahorita en esta sesión. Bien, el Rinoceronte Enamorado es, por un lado, la compañía y por otro lado, el espacio en San Luis Potosí. Es un modelo de gestión exitoso y dentro de las artes escénicas y está dedicado tanto a la creación como la producción, difusión y también la formación teatral. Acabamos de ver la conferencia sobre el rinoceronte y me gustaría, Edén o Caín, quien quiera de los dos, que nos platicara sobre todo de la parte de la formación tanto de, y ese proceso de acompañamiento que me parece muy interesante de nuevas generaciones, de nuevas compañías de teatro de San Luis Potosí. Pues fíjate que, como lo comentábamos en la... Bueno, que nada, muchísimas gracias. Es un placer para nosotros estar aquí dentro de este esfuerzo de comunicación, de conexión, que es este festival virtual de Veracruz Escena Contemporánea. Muchísimas gracias a todo el equipo, digamos, que lo hace posible, que lo lleva a cabo y sobre todo también pues la invitación. Hablando del tema de este modelo que nosotros hemos llamado una iniciativa que hemos bautizado como la incubadora de proyectos, pues ha surgido de varias cosas. Ha surgido de una necesidad de dar un perfil de programación a los grupos locales, digamos, a los grupos más jóvenes, digamos, a estos grupos emergentes. Y también tiene este sentido que nosotros no hemos concebido propiamente como formativo, pero sí de compartir saberes, compartir experiencias, porque creo que eso es lo más importante. En nuestro país, luego creo que todos lo sabemos, esta lógica, las instituciones públicas que continuamente tienen una oferta que pasa por formativa, pero que en realidad son talleres, ¿no? Y que nosotros luego también creemos de una manera crítica que el problema de eso es que se vuelven pinceladas de ciertas cosas y que por lo tanto justamente no terminan de ser formativas. Un poco reflexionando sobre todo esto, nos preguntábamos cuál era nuestra labor. Y creemos que nuestra labor está concentrada en la creación artística. Somos una compañía, somos una agrupación que lo que le interesa es la producción de las artes escénicas y que en ese sentido no nos íbamos a meter también, digamos, con el tema de la formación. Hay al menos dos espacios muy significativos en nuestra entidad, que es la Escuela Estatal de Teatro, que tiene una formación a nivel licenciatura, con todos sus bemoles, con todas sus luces y sombras. Y por otro lado está el Centro de las Artes, que también creemos que más bien ha fungido más, digamos, como una especie de casa de cultura, que tiene una serie de talleres, una serie de formación variopinta, pero que en última instancia, pues ya esas dos instancias ya están resolviendo esa labor. Y lo que nos importaba a nosotros más bien era dialogar artísticamente con las nuevas generaciones, con las agrupaciones que están, digamos, intentando forjar su camino en la escena potosina, y que lo que nosotros podríamos ofrecer pues no es otra cosa que compartir la experiencia, compartir el saber y intentar acompañar los procesos de los colegas más jóvenes.
Eso es, en términos generales, la incubadora. Tiene un modelo, como lo explicábamos en esta idea de la conferencia en video, de pensar que también estamos estimulando la producción de nueva obra en estos colectivos. Sí, tal vez aquí a la par de esto, durante muchos años nos dimos cuenta que en San Luis, que eso es una área que no específicamente hace la compañía, sino que digamos como coordina y que tiene que ver con la formación, es que nos dábamos cuenta que en el estado había una gran oferta para el terreno del doctoral, ¿no? Es decir, hay muchos talleres, hay muchas escuelas que ofrecen capacitación en el terreno del doctoral, y uno de los ámbitos más abandonados en el estado era la formación de técnicos. Entonces, por ejemplo, ya una vez que empezamos con el espacio formal del Rinoceronte, lo tomamos, digamos, como más a conciencia. Es algo que venía desde el Teatro del IMSS, pero que digamos que en el espacio nuevo se profundizó, que fue traer talleres digamos, prácticas para la formación de técnicos o para la especialización de técnicos, ¿no? Es uno de los ámbitos más abandonados en todo el país, ¿no? Pareciera que un técnico ya que consigue un trabajo en un teatro, pues ya está ahí y ya no hay que hacer nada con él. Y lo que nos dábamos cuenta es que la evolución tecnológica y, digamos, la conciencia de lo que son las artes escenotécnicas, los últimos 15 años ha dado un salto abismal, y entonces también hay que formar a los técnicos. Y esa es otra de las áreas que hemos estado tratando de reforzar en algunos puntos. En ese sentido, lo han llevado a cabo también con intercambios, con escenógrafos, con iluminadores. ¿Cómo funciona esta formación técnica que tiene que ver también con la producción, ¿no? Y es tan importante. Mira, en ambos proyectos, tanto en la incubadora como en estos talleres de formación, una de las cosas que para nosotros era importante es que, como lo decía, el compartir de los saberes no solo puede ser en una vía, ¿no? O sea, es decir, no se trata de decir yo sé y te voy a decir cómo se hace, sino creemos que las múltiples voces que hay en el país son enriquecedoras. Entonces, todo el trabajo que se hizo con los técnicos se hizo a partir del sistema de retribución social del FONCA. Entonces, eran casi pura gente que pasó por el Sistema Nacional de Creadores. Entre ellos estuvo Xóchitl, el propio Chas, Jorge Ballina, una serie de gentes, Daniel Primo, que venían a compartir sus saberes durante una semana. Y en la incubadora lo que hicimos es también un acompañamiento escenotécnico a partir de este sistema, ¿no? Bien, aprovecho ya que estamos en este tema. Hay una pregunta de un asistente que dice, me gustaría saber cómo es que se dan cuenta de que los programas que mencionaron, por ejemplo, el de los emergentes o Sopa de Teatro, se van agotando. ¿Qué detona que se hagan cambios o nuevas propuestas de programas? Pues tiene que ver con muchas cosas. Creo que la primera tal vez siempre es esta primera repercusión de la convocatoria, ¿no? Cuando uno lanza, digamos, esta invitación a los grupos locales, te vas dando cuenta qué tanta repercusión hay, qué tanto eco encontramos. Esa tal vez será la primera. Otra, creo que en términos generales, pues nosotros, como insistimos que no somos programadores de nuestro espacio, sino que somos un grupo, tenemos el buen o el mal hábito de ver todo lo que presentamos en nuestro teatro. No somos como los que programan, arman una fecha, abrimos el espacio para el grupo y nos vamos a nuestras casas. Tenemos, digamos, siempre esta idea de ver qué es lo que están presentando las agrupaciones, y también en ese sentido vamos haciendo, digamos, como una revisión muy elemental de qué es lo que está pasando, con las propuestas, hacia dónde están yendo. Y con el tiempo lo que nos hemos dado cuenta es que es inevitable, o sea, cada 3 años, cada 5 años hay como un cambio de cosas en la formación de los grupos, en las nuevas generaciones, y de alguna manera es como muy natural pensar que las cosas no pueden sostenerse por la eternidad, ¿no? Eso es más propio de las instituciones. A las instituciones les encanta decir que la muestra tiene más de 30 años y que no encontramos modelos de renovación, ¿no? Aquí la idea para nosotros es muy presente saber que muy pronto los mecanismos que uno haga de programación, de iniciativas de formación, de diálogo con nuestra comunidad,
pues van cambiando. No somos los mismos que hace 5 años. Nosotros como grupo tampoco somos los mismos. Entonces creo que es muy sano, ¿no?, refrescar estos ejercicios, estos modelos y no agotarlos. ¿Se abre la convocatoria a grupos que no son de San Luis Potosí o las incubadoras es un proyecto exclusivo de San Luis Potosí? Mira, la incubadora es un proyecto específicamente para grupos de San Luis porque lo que intenta es un trabajo de largo aliento. O sea, es decir, con los grupos de la primera emisión de la incubadora trabajamos cerca de un año con ellos. Entonces, digamos que evidentemente los grupos foráneos un poco sería como complicada esta dinámica. Y también un poco como lo dice Den, porque no, sobre todo en el primer año no lanzamos una convocatoria abierta, sino lo que hicimos fue una revisión de grupos que o bien habían pasado ya por el teatro presentando algún espectáculo, o eran grupos con los que teníamos alguna cercanía, habíamos visto su trabajo y nos parecía que eran agrupaciones que venían muy bien al formato de la incubadora que nos imaginábamos. Digamos, en la primera experiencia pasamos primero a tener reuniones cada mes, a de repente pasar a tener reuniones cada semana, como para ir mostrando avances, ir trabajando con ellos, ¿no? En ese sentido, pues sí implica que tendrían que ser de la localidad. En algún momento lanzamos una convocatoria, esa sí fue abierta hace muchos años, y por ejemplo esa tuvo de esas cosas que dices, cómo darte cuenta que se agota, se llamaba Las Emergentes del Rino, que era un poco una especie de esas convocatorias que lo que hacen es tratar de abrir el espacio, ¿no? O sea, es decir, te doy el teatro, te doy difusión, porcentaje de taquilla y demás. Y fue muy raro, la respuesta vino más de los grupos de fuera que de los grupos locales, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esa emisión, creo que la sostuvimos 2 años y nada más porque nos dábamos cuenta que no tenía eco en la localidad, ¿no? Y que al mismo tiempo, por el tipo de convocatoria y por lo que ofrecíamos, digamos que era ponía un poco en desventaja a los grupos de fuera, ¿no? O sea, es decir, les implicaba a ellos asumir su logística, su estancia, su traslado, ¿no? Entonces, en ese momento creímos que no era muy pertinente trabajo, seguirla operando. Por lo que ha mencionado Jesús en la conferencia, bueno, que digamos el Rino tiene sus antecedentes desde los años 70 con Jesús, ¿verdad? Y el Sopilote y este teatro popular que menciona Jesús de haber recorrido todo México, de haber dado funciones en los ejidos, en fábricas, en colonias populares. Es toda una trayectoria que de alguna manera tiene como desemboca en el Rino. ¿Qué tanto de esos intereses por temas sociales vienen de esa línea desde Jesús y todavía se siguen plasmando en los montajes y en los intereses de ahorita del rinoceronte enamorado? Pues creo que primero como compañía, así en términos, digamos, generales, nos es muy importante hacer este reconocimiento, ¿no? Porque el teatro popular independiente, sobre todo de los años 70, pues, digamos, creo que significó muchas cosas y también implicó una serie de posturas en términos políticos y sociales. Y de alguna manera no podemos evitar mencionar que hay hegemonías culturales que de alguna manera han invisibilizado parte de esta historia de nuestra tradición teatral. Y por eso para nosotros es muy importante, digamos, siempre hacer este reconocimiento y decir que somos herederos de esa tradición. Y de alguna otra manera creo que también en la escena, concretamente, es decir, en la producción artística, yo creo que sigue estando presente. Hay una preocupación en general en los montajes de la compañía por una reflexión de orden política, de una reflexión de orden social, a veces mucho más concreta, pero siempre creo que hay una visión política del momento que vivimos, de la situación que vivimos. Y eso yo creo que está plasmado en los montajes, en la mayoría de los montajes y hasta nuestros días. No creo que sea algo que esté lejano de nosotros. Creo que con el paso del tiempo, digamos, toda esta experiencia del teatro de calle, pues también pasó por un proceso y también para Jesús en particular, pero bueno, ya asumido también seguramente para Caín y para mí, fue importante el trabajo en un escenario,
Jesús menciona mucho que en algún momento fue muy importante este trabajo de salir y conectar con la realidad que estaba sucediendo en la calle, pero que años después también era una necesidad decir queremos recortar la luz, queremos el sonido, el silencio de la sala cerrada, queremos también trabajar con estos otros elementos. Yo creo que el Rhino es hoy en día una amalgama, digamos, de estos dos modelos, de estas dos tradiciones, y esperemos ser dignos herederos, en el mejor sentido de la palabra. En ese sentido, me gustaría mencionar la obra que se va a ver a continuación, que se va a transmitir, ella, que bueno, el dramaturgo eres tú, Caín, basada en la Antígona, pero además es una reelaboración, no solo es la Antígona como del origen griego, que sí, la fábula es que, bueno, es un personaje rebelde, que se subleva por no poder enterrar a su hermano. Y bueno, es una reescritura porque también hay textos de Heiner Müller, de Tom Yorke, de Joseph, de Kurt Cobain, pero al leer la reseña pensé, sí es un acto de rebeldía y de transgredir el orden, ¿no? Rebelarse por no poder enterrar a su hermano y finalmente enterrarlo, y pensaba en todos los desaparecidos, ¿no? O sea, pensando en esas temáticas, ¿no? Que pueden ser vigentes hoy en día y tener correlación en todas las madres, hermanas, que no han podido enterrar a sus hijos, familiares desaparecidos. ¿Tiene ese sentido también o no es simplemente una búsqueda estética? ¿Qué me dirías, Caín, al respecto? Digamos que de entrada, yo tomo Antígona por dos razones primordiales. Primera, como tú lo decías, digamos que para mí fue un año muy particular en el que empecé a tomar conciencia que dejé de ser joven. Digo, hace muchos años dejé de ser joven, pero como que estos últimos años fue de tomar esa conciencia mucho más en serio, ¿no? Y entonces como voltear un poco a ver esa juventud, ¿no? Y de repente preguntarme si la rebeldía sigue existiendo, si es posible que siga habiendo jóvenes rebeldes, o si la rebeldía se ha vuelto solo un discurso de las redes sociales. Y digamos que esa era como la primera pregunta. ¿Qué tendría que pasar en un joven hoy en día como para detonar un actor de rebeldía de ese nivel? Y luego, por otro lado, digamos que tenía una cercanía mucho con el tema de las madres buscadoras, pero no está en la obra, digamos, está más bien como una reflexión personal, ¿no? Es decir, digamos que hay una sensación de decir que todos podríamos ser Antígona porque todos podríamos estar en ese lugar, y todos podríamos reaccionar de esa forma. Esa era un poco también otra de las premisas a la hora de empezar a abordar el texto, ¿no? Yo un poco lo que intenté con la dramaturgia fue no ceñirme al mito, porque me parecía que el mito podría tener estas lecturas, digamos, como muy acotadas, y más bien intenté hacer una especie de buzo, digamos, de sumergirme en el personaje y tratar un poco de entenderlo, ¿no? Desde dónde es que este personaje aborda una serie de cosas. Una de las cosas que me parecía muy fundamental era la idea de pensar que sí es una joven rebelde, pero no es una joven rebelde del pueblo, ¿no? Es una rebeldía también que está dentro de una burguesía, dentro de un contexto muy particular en el cual se permite hacer una serie de cosas que no se permitiría a todos los demás, ¿no? Gracias. Una cosa que siento que es muy importante y que ustedes mencionan, yo creo que para ustedes son importantes los procesos, tanto de creación como de producción, como de ya la presentación. En el mundo de las artes escénicas es muy habitual que se trabaje todo un año, 10 meses, se presenta un fin de semana, por ejemplo, en la danza sucede mucho y ya, ¿no? Y otra vez, y vuelve a empezar, ¿no? Y vuelve a crear y es como un ciclo rápido y bastante, que no sucede, bastante loco, que no sucede en otras disciplinas, ¿no? Y bueno, me llamó mucho la atención que ustedes plantearan esta importancia al tiempo que se da
a los procesos, al tiempo, también para presentarlo, que no nada más sea un fin de semana, ¿no? Por ejemplo. Sí, fíjate que hay un actor común, digamos, porque no somos una compañía de elenco estable, pero hay un actor y colega y amigo de la compañía, Eduardo López. Él es del Grupo Cultural Cero y, digamos, de residencia mayormente en Cuernavaca. Y Lalo nos decía alguna vez que él disfruta mucho montar una obra. O sea, que él disfruta ensayar, hacer el proceso, el montaje, y que lo que realmente, curiosamente, menos disfrutaba era las funciones, porque también le daba como mucha tristeza pensar que cuando estrenábamos, en realidad lo que empezaba era una especie de cuenta regresiva hacia el fin de temporada, ¿no? Cada función que se daba era como una función menos. Y creo que algo tiene mucho de razón seguramente. Nosotros en esta idea y en esta tradición de la que hemos hablado tanto, creo que era muy común en los teatros, en los grupos de teatro independiente, el trabajo de largo aliento, ¿no? Digamos, y toda esta experiencia de hacer laboratorio, de hacer procesos que no estén como tan vinculados a este afán de la producción, de hay que montar en 8 semanas y dar la temporada y las funciones y a lo que sigue, porque creemos que es un modelo que inevitablemente está pues más ligado al mercado en cierto sentido y a otros elementos. Digo, lo que estoy diciendo tal vez pueda empezar a sonar romántico para muchos, pero creemos que lo que nos importa a nosotros es la reflexión que sucede a partir del teatro, a partir de cada una de estas obras. Hay una sensación, hay una idea, hay un anhelo, digamos, de cierta transformación con lo que hacemos. Y, y bueno, también con el paso del tiempo, esta idea de ser 3 directores, pues creo que inevitablemente nos ha metido en una vorágine de producción. Nadie se quiere ir a la banca, todos queremos dirigir cada año, todos tenemos proyectos que hacer y no hay manera, ¿no? Tampoco es viable financieramente. Hacer 3 producciones al año, pues no es posible en las condiciones actuales, en general en las condiciones de las artes escénicas en nuestro país. Y lo que hacemos, por ejemplo, es que más o menos desde hace, yo diría tal vez por lo menos unos 10 años, formalmente estamos produciendo 2 obras al año. Quiere decir que cada año a uno de nosotros le toca eso, irse a la banca. Y por lo tanto también hemos reflexionado en la idea del repertorio, por ejemplo. Si bien tenemos esta constante producción, que es, me atrevo a decirlo, un poco inusual digamos, en la conformación y en el modelo de operación de las artes escénicas y del teatro en particular en nuestro país. En 25 años hemos producido 49 montajes, es casi 2 por año en estos 25. Y de alguna manera eso también nos llevaba a la idea de que pudiéramos regresar a los montajes. Por eso también nos concebimos como una compañía de repertorio. Nos gusta pensar que cada año, si hay 2 estrenos, hay al menos una obra de repertorio. Una obra que se vuelve a poner en escena, que vuelve a tener una temporada, que gira según, digamos, las posibilidades que se den. Y es eso, ¿no? Como regresar a la obra, regresar a ciertas preguntas, a las preguntas que motivaron cada una de estos montajes, seguir con el elenco, digamos, problematizando sobre lo que la obra quería poner en escena. Y eso nos permite, de alguna manera, también seguir con esta idea de procesos de más largo aliento, ¿no? Sí, incluso lo menciona Caín en la conferencia, ¿no? O sea, es muy habitual que llegas, tienes que 4, 8 horas para montar, ¿no? Luces, ya, presentas y otra vez, ¿no? Entonces, el tener un espacio propio, ¿qué ha significado para ustedes? Pues mira, de entrada, una libertad creativa que digamos que sí es privilegiada, ¿no? Eso creo que sería como, digamos, lo primero y lo más evidente. Por otro lado, nos ha implicado una organización que es muy compleja, que digamos es como muy difícil entender desde fuera, ¿no? O sea, pareciera que es muy obvio, que uno dice, bueno, un espacio necesita gente, necesita una operabilidad y demás, pero hasta que no estás adentro realmente entiendes todo lo complejo que es, ¿no? Y digamos que no solo en la cosa administrativa, sino digamos en el día a día. Cómo llevar un espacio en el día a día sin volverse loco en el intento, ¿no? Yo lo digo muchas veces.
sobre todo porque o sea, somos una compañía, somos una familia, tenemos un espacio, todo eso se vuelve muy, muy intrincado. Y por otro lado, la relación con los otros. Creo que eso es una de las cosas que el espacio te da de una manera bastante interesante, que no te da, digamos, como llegar a un lugar, dar funciones e irte, ¿no? Es decir, la relación con los otros es fundamental al tener un espacio, ¿no? Es decir, ya no se vuelve solo ese público que viene a ver tu obra, sino es ese público que viene a tu espacio regularmente y que empieza también a tener una mirada crítica, que empieza también a poder decir esto me gusta, esto no me gusta, ¿no? Y empezar a darte cuenta de eso es imposible si no tienes un espacio, ¿no? Que empieza a ser el público para el rinoceronte es como una figura muy importante porque es quien culmina el acto escénico de alguna manera, ¿no? Pero cuando tienes un teatro, por ejemplo, pasa mucho es que ese espectador no solo viene a ver lo de la compañía, viene a ver lo de las demás compañías que están en el Rino y genera una mirada también desde ese lugar, desde decir, yo soy un espectador de una sala y espero ciertas cosas de esa sala teatral, tengo ya una postura ante lo que están haciendo, ¿no? Eso ha sido muy, digamos, como muy interesante a partir de estos 10 años porque, eh, digamos que durante el tiempo que estuvimos en el IMSS, como que se generó una especie de público que muy poco migró para acá, ¿no? Y entonces aquí fue como rehacer un público nuevo y cómo llevar esa relación desde otro lugar. Ya que mencionas lo del espacio y también esta formación de un público y que va a ver exactamente la programación del Rino, para los que no sepan o no sabemos cómo se mantiene el espacio. Jesús mencionaba, decidimos ser independientes, pero no solo independientes, sino autónomos. ¿Cómo se consigue eso? Pues en realidad ahí seguimos buscándole la forma y la cuadratura al círculo. Pero justo el tema de la autonomía también viene porque, derivado de toda esta tradición del teatro independiente, por ahí de los años 80, por ejemplo, digamos, cuando empezaron a surgir desde el Estado algunas instancias de financiamiento para las agrupaciones, y estoy refiriéndome antes todavía de que existiera el mismo Conaculta y el mismo FONCA, estos ejercicios previos, por ejemplo, de lo que significó Cultura para el desarrollo de giras nacionales y que eran un sustento para las compañías. Desde ese momento empezaron a surgir voces que fueron muy críticas y empezaron a cuestionar a los grupos porque decían que se perdía la independencia. Si estaban recibiendo recursos del Estado, pues entonces ya no había tal. Y creo que nosotros hemos llevado esa reflexión y esa discusión al tema de pensar que el término que nos identifica es el de autónomos. Esto quiere decir que efectivamente podemos tener una relación con el Estado en términos generales o con diversas instancias muy particulares, podemos recibir recursos, pero no somos una agrupación dependiente de un proyecto en específico de una institución, no pertenecemos a una universidad, no somos una compañía de un Estado. En ese sentido, sostenemos la defensa de nuestro discurso artístico y también una autonomía en todos los sentidos, no solo artística, una autonomía administrativa, una autonomía de decisión sobre esta casa propia que tú mencionabas, ¿no? Y ese es un asunto emancipatorio justamente para nosotros, ¿no? Saber que pase lo que pase, si algún día ya no seguimos en el programa México en Escena, como es la realidad que nos tiene el día de hoy, pues tendremos una casa propia de la cual en principio esperemos nadie nos saque y vamos a poder seguir con el proyecto. Para nosotros la infraestructura no es otra cosa que eso, una especie de salvaguarda de las posibilidades del proyecto. Pensar que por más difíciles que sean los tiempos y los vaivenes de cada época, habrá una mínima cosa que nos sostenga, que nos arrope, que nos cobije y con el cual el proyecto puede seguir adelante. Muchas gracias, Eden. Bien, pues si les parece, vamos a dar paso ahorita a la pregunta de asistentes a esta reunión de Zoom. Quien quiera lanzar una pregunta, le pedimos por favor que abra su micrófono. Veo que está aquí Guadalupe Barrientos. Maestra, por favor, adelante.
Buenas noches. Yo quiero aprovechar antes de que nos gane el tiempo, porque ya tenemos poquito, y agradecer al Rinoceronte Enamorado haber aceptado ser parte de Veracruz Escena Contemporánea. Em, Escuché la conferencia que ya en 2 ocasiones de Jesús Coronado, y es verdaderamente, al menos para mí, es conmovedor escuchar desde los años 70 cómo la historia de lo que empezó a ser el Rino se va ligando a la historia del país, a la historia del contexto, a la historia de cómo se ha gestionado el teatro, cómo se ha producido, cómo se ha hecho. Desde el grupo Cleta, que quienes supimos de ese grupo sabemos de dónde venía, qué significaba, y el sopilote, o sea, grupos que tienen una raíz política eminentemente, y que desde mi punto de vista, después de todo este tiempo de que tienen una casa, se van conformando en un modelo de gestión que ha tratado de atender los problemas que todo el mundo pasamos, o sea, los problemas de producir siempre en condiciones precarias, el problema de no tener, si tienes un fin de semana, y más, decía Jesús Coronado que el teatro es como la disciplina más olvidada, pero no, yo creo que la danza es todavía más, llegar a tener un fin de semana en un teatro es algo ya inusual. Am, y los teatros oficiales es bien complicado establecer una vocación artística verdaderamente en ellos y que tengan una producción, una programación a partir de una curaduría y de orientaciones claras. Em, Todo esto que ustedes han vivido y al final lo que vemos es un modelo de gestión eh, en todos los sentidos. Desde mi punto de vista, es una alternativa al modelo de gestión que siempre nos están proponiendo, el de las industrias culturales, el del marketing cultural, que no, las herramientas podemos usarlas, para eso son, pero la ideología de la industria cultural, creo que lo que ustedes proponen es una alternativa a todo esto. Y es muy importante que las viejas y nuevas generaciones lo conozcan. Es un camino ya recorrido y que ha dado respuesta a problemáticas que enfrentamos todos los grupos en el día a día. Y en ese sentido yo siempre he pensado que nosotros o sea, tenemos más probabilidades de seguir haciendo lo que queremos hacer siempre y cuando a alguien más que a nosotros mismos nos importe lo que estamos haciendo. Y me refiero a que al público, al espectador, le importe lo que nosotros proponemos como creadores. Y en ese sentido va mi pregunta: ¿cómo les ha ido con las diferentes comunidades a las cuales ustedes han estado vinculadas? ¿Y cómo les ha ido en la formación y creación de este público? Que no es una cuestión amorfa, es muy concreta. ¿Cómo le han hecho y qué estrategias han seguido? Pues, híjole, bueno, creo que es una gran pregunta, es un gran tema, siempre es el último en el que se piensa generalmente, ¿no? En todo fenómeno artístico casi siempre hasta el final nos preocupamos y atendemos el tema de nuestro público. Nosotros primero que nada pensamos que no existe un público, sino que existen muchos públicos, ¿no? Y que hay que diferenciarlo. No es un tema de segmentación, sino es un tema de diferencia. Y el espacio nos ha permitido intentar entender este fenómeno. Por un lado, sabemos que hay cosas que son completamente fuera de nuestro alcance y que generalmente habrá repercusiones que uno no se esperaba. La obra que uno piensa que va a funcionar muy bien, a veces no sucede así, no tiene la repercusión, y a veces la obra de la cual pensábamos que no íbamos a tener mayor impacto y mayor repercusión resuena, ¿no?, muy fuertemente en los espectadores. Hay algo un poco difícil de asir con el tema del espectador. Pero por otro lado, creo que también la idea es un poco la escucha, como decíamos hace rato también, lo que sucede con la localidad. Si partimos primero de la escucha, pues tal vez es más probable que entendamos ciertas cosas.
y no pensar solo en esta idea artística de yo tengo una visión, tengo un discurso y le tiene que interesar a ese probable espectador, sino también partir sobre todo de escuchar lo que está sucediendo. Y creo que esta dinámica de los tres directores nos ha permitido también darle una salida al tema de los públicos. Yo creo que hay un público más o menos que sigue lo que hace Caín, hay un público que sigue lo que hago yo en términos de dirección o lo que hace Jesús, y también luego hay un público más híbrido que como comentaba Caín, ya acude al teatro, y eso nos ha dado mucho gusto también. Cuando un espectador llega a la taquilla y pregunta ¿qué hay hoy?, quiere decir que ese espectador ya vino al teatro porque sabe que va a encontrar algo, que puede disfrutarlo, que va a tener un nivel, una calidad, una factura, y que no le preocupa mucho saber o no qué es lo que hay hoy esta noche presentándose. Pero bueno, creo que es una mezcla, ¿no? Que nos permite un poco estas distintas voces que conformamos las tres direcciones de la compañía y nos permiten dialogar con distintas generaciones, con distintas inquietudes, con distintas estéticas, y eso repercute, creo, un poco en las audiencias. Sí, yo tal vez andaría un poco en ese tema de lo que dice de las tres voces, que me parece que ese es un ejercicio que en realidad, habría que ser honesto, no fue planeado, no fue que en algún momento dijéramos, vamos a hacer una compañía de tres directores, sino fue una cosa que se fue dando naturalmente, pero creo que ese es un modelo que para el público puede ser muy interesante, ¿no? Estamos muy acostumbrados a la hegemonía de los directores en los grupos, ¿no? Es decir, grupos que tienen una gran cabeza, que a partir de ahí baja todo un discurso y que, digamos, de cierta manera todo su trabajo tiene esa línea, ¿no? Al ser tres directores escénicos, digamos que lo que permite es que el discurso se explote y se dinamiza, ¿no? Es decir, empieza a haber múltiples formas, múltiples teatralidades a las cuales venir a ver, ¿no? No quiere decir que todas tengan que gustar, pero empieza a haber, digamos, una diversidad mucho más interesante que el espectador agradece. Yo te diría que creo que esa es una de las grandes suertes con las que ha corrido el Rhino, porque digo, no fue un asunto planeado. Y por otro lado, una de las cosas que ha sido muy importante es tratar de aunque el Rhino es un espacio que digamos que lo reconocemos como nuestra casa y que digamos no tenemos ningún problema con decir vamos a cerrar un mes porque vamos a preparar el próximo estreno, digamos que sí también tiene una oferta más o menos permanente, ¿no? Y eso también permite que el espectador no se sienta, digamos, abandonado por largos periodos, ¿no? Porque ahí es donde siento que también es un punto en el que es muy fácil perderlo, ¿no? Es decir, muy difícil ganar a un espectador y es muy fácil perderlo, ¿no? Si el espectador de repente dice, ya pasaron 2 meses y no hay nada que ir a ver, pues busco por otro lado y para que regrese puede ser muy difícil. Entonces, o tratar de mantenernos constantemente, decir, bueno, las temporadas de la compañía son temporadas muy largas, son temporadas que actualmente están alcanzando las 7 semanas, pero de repente se terminó la temporada y al siguiente fin de semana puede venir una compañía invitada, una compañía local, pues te permite que constantemente haya algo que ir a ver. Muchas gracias. Estamos ya sobre tiempo porque se va a transmitir Ella, obra de Caín Coronado, inspirada en Antígonas de Sófocles, con textos de Heiner Müller, Tom York, Josier y Kurt Cobain. Agradecemos mucho su participación en este festival, de verdad, les mandamos un abrazo muy grande desde Veracruz. Esperemos que nos podamos ver pronto en presencia. Y bueno, los convoco también a que sigan los próximos eventos que tiene programado el festival. El festival concluye el día 19 de diciembre, así es que todavía hay programación de danza, de teatro y de música. Pues les mandamos un saludo hasta San Luis. Muchas gracias a todo el público asistente y bien, vamos a dar comienzo a la función de Ella. Muchísimas gracias, Eden. Muchísimas gracias, Caín. Gracias a ustedes. Y bueno, también de parte de Jesús, mandar su agradecimiento y su saludo, que él está también ya ahorita pues preparándose porque vamos a dar función de Hamlet y él está hoy en escena, por eso no nos pudo acompañar. Pero muchas gracias a ustedes que hacen posible este encuentro, esta posibilidad de dialogar, de conocernos, de reconocernos.